mami entró hasta el fondo. La madre llevó a su hija a urgencias. El doctor llamó al 91 tras escuchar esas palabras de la niña. Antes de adentrarnos en la historia, deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta del relato. La sala de urgencias estaba llena esa noche de domingo, pero algo en la condición de la pequeña hizo que la enfermera le diera prioridad de inmediato. Sofía Martínez, de apenas 6 años, se sujetaba el estómago mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su madre, Elena, no soltaba su mano ni un segundo. La doctora Jiménez la verá enseguida, dijo la enfermera con una voz cargada de tensión. Los condujo hasta la sala de examen número 1. Minutos después, la doctora Catalina Jiménez entró con una sonrisa cálida que intentaba ocultar su preocupación. Con manos suaves, comenzó a examinar a Sofía, haciéndole preguntas sencillas con un tono tranquilizador. Pero, cuando tocó el abdomen de la niña, Sofía hizo una mueca de dolor intenso. «Cariño, ¿puedes decirme dónde te duele más?», preguntó la doctora Jiménez. «Aquí», susurró Sofía, señalando la parte baja de su estómago. «Me duele mucho, mucho». La expresión de la doctora cambió de forma sutil mientras continuaba el examen. Sus ojos se cruzaron un instante con los de Elena. En esa mirada se reflejó una preocupación contenida. «¿Desde cuándo siente este dolor?», preguntó la doctora. «Desde ayer por la tarde», respondió Elena con la voz temblorosa. «Recién regresó de pasar el fin de semana con su padre. Pensé que quizás solo estaba cansada, pero esta mañana el dolor empeoró y tuvo fiebre». La doctora Jiménez asintió mientras tomaba notas en el expediente. «Quiero hacerle algunas pruebas de inmediato», dijo, manteniendo un tono profesional. «Javier nos ayudará con eso». Como si lo hubieran llamado, entró un enfermero de rostro amable llamado Javier. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa dulce. «Sé que no te sientes bien. ¿Qué te parece si te cuento una historia mientras te ayudamos a mejorar?». Mientras Javier distraía a la niña, la doctora hizo un gesto a Elena para que la acompañara afuera de la habitación. «Señora Martínez, ¿me dijo que Sofía volvió ayer de casa de su padre?». «Sí», contestó Elena. Volvió callada, nada que ver con lo que suele ser. «Creí que era cansancio del viaje». Su voz se quebró. «Fue su primer fin de semana con él desde que terminó el divorcio. El juez le concedió las visitas pese a mis miedos». La doctora escuchaba con atención. «¿Y Sofía comentó algo raro sobre esos días?». «Casi nada, lo cual no es normal en ella. Cuando le pregunté si se había divertido acampando con su papá, me dijo que al final no fueron». Las manos de Elena temblaban. «Doctora, ¿qué le pasa a mi hija?». «Estamos ordenando pruebas urgentes», respondió Jiménez con voz controlada. «Necesitamos saber qué está causando sus síntomas. Prefiero mantenerla aquí hasta tener respuestas claras». Dentro de la sala, Sofía se había quedado dormida, agotada por el dolor y la fiebre. Javier, con cuidado, le colocó una manta. «Doctora Jiménez», susurró, señalando un papel que la niña tenía en la mano. Era un dibujo. Figuras oscuras y extrañas rodeaban a una pequeña niña que claramente representaba a Sofía y estaba dentro de una casa desconocida. La doctora observó el dibujo y por un instante perdió la compostura profesional. Miró a Elena y luego a la niña dormida. «Señora Martínez», dijo en voz baja, «necesito hacer unas llamadas. Le prometo que Sofía estará en buenas manos». Cuando salió de la habitación, Elena no pudo ver cómo la doctora, con dedos temblorosos, sacaba su teléfono, ni pudo escuchar cómo su voz se quebraba ligeramente al solicitar asistencia inmediata. Todo lo que Elena sabía era que en apenas 48 horas, el mundo feliz de su hija se había desmoronado, y no tenía idea de cómo volver a reconstruirlo. Lo que aún no sabía era que los resultados de las pruebas, que llegarían en la siguiente hora, lo cambiarían todo, y que la llamada discreta de la doctora desencadenaría una serie de hechos que revelarían la impactante verdad sobre lo que había ocurrido ese fin de semana. 48 horas antes, Elena Martínez estaba en la entrada de su casa viendo a su exesposo, Ricardo, guardar en su coche la pequeña maleta morada de Sofía. El sol de aquel viernes por la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped de la tranquila colonia Los Fresnos. «Recuerda, necesita su medicina para la alergia antes de dormir», dijo Elena, entregándole a Ricardo una bolsa con cierre llena de medicamentos. «Últimamente también ha tenido pesadillas, así que el señor Bigotes tiene que quedarse con ella», sostuvo el muy querido gato de peluche, sin el cual Sofía nunca podía dormir. Ricardo tomó el juguete con una sonrisa impaciente. «Lo tengo controlado, Elena. No es como si no la hubiera cuidado antes». «Pero eso era distinto», pensó Elena. «Aquello fue antes de que todo se viniera abajo».
antes de las discusiones, de los papeles del libro. Divorcio, antes de que Ricardo se mudara con amigos y empezara a ausentarse de los eventos escolares de Sofía. Vamos a acampar al lago de Cuitzeo, continuó Ricardo mirando su reloj. Le vendrá bien un poco de aire fresco, aprender algunas habilidades al aire libre. Sofía saltaba emocionada en el escalón de la entrada, con sus coletas rubias rebotando. Papá dice que pescaremos peces y los cocinaremos en una fogata de verdad. Elena se arrodilló frente a su hija, acomodándole la chaqueta. Diviértete, cariño. Llámame esta noche antes de dormir, ¿de acuerdo? Sí, mami. Sofía rodeó el cuello de Elena con sus brazos, apretando con fuerza. No estés triste. Te traeré una piedra especial del lago. Mientras se alejaban, la niña saludaba frenéticamente desde el asiento trasero. Elena le devolvió el gesto hasta que el coche desapareció en la esquina. Luego se abrazó a sí misma, estremecida por un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de otoño. Esa noche, el teléfono de Elena permaneció en silencio. A las 8:30 de la noche, mucho después de la hora habitual de la llamada de Sofía antes de dormir, intentó marcar al número de Ricardo. La llamada fue directa al buzón de voz. Dejó un mensaje, esforzándose por sonar casual. Para las 10 de la noche, después de 3 intentos más, la preocupación se había instalado como una piedra en su estómago. A la mañana siguiente recibió un breve mensaje de texto de Ricardo. Mala señal en el campamento. Sofía divirtiéndose. No te preocupes. Doña Elvira Jiménez, la vecina de 72 años, encontró a Elena sentada en el porche esa tarde, con el teléfono en la mano, esperando noticias. ¿Sigues esperando que llamen?, preguntó doña Elvira, dejándose caer junto a ella con un quejido que hablaba de articulaciones cansadas. Fueron de campamento. Ricardo prometió que me llamaría, respondió Elena, mostrándole el mensaje. El rostro curtido de la anciana se frunció con preocupación. ¿Sabes? En mis años de matrimonio con Francisco aprendí algo. La intuición de una madre nunca debe ignorarse. Probablemente estoy exagerando, dijo Elena, aunque el nudo en su estómago se apretó más. Quizás, concedió doña Elvira. Pero yo cría 5 hijos y hubo un momento en que simplemente sabía que algo andaba mal. Como cuando mi Tomás tenía 10 años e insistió en que estaba bien para ir a la escuela, pero decidí dejarlo en casa. Esa misma tarde, el doctor descubrió que tenía un principio de neumonía. Esa noche, por fin, Elena recibió una llamada. La voz de Sofía sonaba débil y cansada. Hola, mami. Mi Sofi, ¿te la estás pasando bien en el campamento? ¿Pescaste algún pez? Hubo una pausa. Estoy bien, mami. ¿Qué pasa, cariño? Nada. Papá dice que tengo que colgar. Espera, Sofía. Pero ya era Ricardo en la línea. Solo está cansada de tanta emoción. Nos vemos mañana por la tarde. Cuando llegó el domingo, Elena esperaba ansiosa en el porche. El coche de Ricardo apareció a las 4:30 de la tarde, con media hora de retraso. Sofía no bajó corriendo como siempre. Caminó lentamente hacia la casa, sin su alegría habitual. ¿Te divertiste?, preguntó Elena, abrazándola. Sofía se estremeció apenas al contacto. Estoy muy cansada, mami. Ricardo entregó la maleta sin acercarse demasiado a la puerta. Está agotada. Ya sabes, los niños juegan sin parar y luego caen rendidos. Esa noche, Elena encontró la ropa de Sofía aún empacada en la maleta sin usar. No había lodo del lago en sus zapatos, ni agujas de pino pegadas en la chaqueta. Ninguna señal de un campamento. Cuando Sofía despertó a medianoche llorando y agarrándose el estómago, la mano de Elena en su frente confirmó sus peores temores. La niña ardía en fiebre. ¿Qué había pasado durante esos 2 días? La pregunta atormentaba a Elena mientras conducía rumbo a urgencias, sin imaginar jamás el impactante descubrimiento que le esperaba. A la mañana siguiente de su llegada al hospital, Sofía yacía en la cama, conectada a monitores que no dejaban de pitar. Elena no se apartó de su lado en toda la noche, durmiendo incómodamente en la silla de visitas y despertándose con cada sonido mínimo. La luz del amanecer se filtraba por las persianas, dibujando rayas en el suelo de baldosas. La doctora Jiménez entró con una tableta en la mano y una expresión cuidadosamente neutral. ¿Cómo está esta mañana?, preguntó en voz baja, para no despertar a la niña. Durmió toda la noche gracias a la medicación para el dolor, susurró Elena. Pero aún tiene fiebre. La doctora Jiménez asintió mientras revisaba en el expediente de Sofía los resultados de los análisis de sangre. Los preliminares muestran signos de inflamación y algunos valores preocupantes. Aún estamos esperando los resultados de pruebas más completas. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, con la garganta apretada por la preocupación. Significa que debemos seguir investigando, respondió la doctora Jiménez con cautela.
¿Sofía ha dicho algo más sobre su fin de semana? Antes de que Elena pudiera contestar, Sofía se movió. Sus ojos se abrieron con un aleteo y pareció desorientada por un instante, hasta que enfocó la mirada en su madre. «Buenos días, cariño», dijo Elena, apartándole un mechón de la frente. «Buenos días», murmuró Sofía, y luego notó la presencia de la doctora Jiménez. «Todavía estoy enferma. Estamos trabajando para que te mejores», le aseguró la doctora con una sonrisa cálida. «¿Qué tal si dibujamos un poco mientras tu mamá y yo hablamos un minuto?» Sacó de su bata un pequeño bloc de dibujo y lápices de colores, colocándolos en la bandeja frente a Sofía. La niña tomó un lápiz azul y empezó a dibujar sin entusiasmo. En el pasillo, la doctora Jiménez habló en voz baja. «Señora Martínez, he solicitado una consulta con la doctora Rebeca Chan, nuestra especialista en protección infantil. Vendrá a verlas más tarde hoy». El corazón de Elena se hundió. «Cree que algo le pasó a Sofía ese fin de semana, ¿verdad? Necesitamos explorar todas las posibilidades», respondió la doctora con delicadeza. «A veces, a los niños les cuesta hablar de experiencias difíciles, pero pueden expresarse a través del arte o el juego». Cuando regresaron a la habitación, Sofía estaba concentrada en su dibujo. Elena se inclinó para verlo y sintió que la sangre se le helaba. Sofía había dibujado una casa. No era una cabaña junto al lago, sino una casa grande, con muchas ventanas. Dentro, figuras oscuras se cernían mientras una pequeña figura rubia estaba sentada sola en lo que parecía ser una esquina. «Sofía», preguntó Elena con cuidado, «¿es aquí a donde fuiste con papá?» La niña asintió sin levantar la vista, añadiendo más figuras sombrías a su dibujo. «Pensé que iban a acampar», continuó Elena, intentando mantener la voz firme. «Papá dijo que primero íbamos a la casa de su amigo», contestó Sofía en voz baja. «Pero luego nos quedamos allí». «¿Y quiénes son todas estas personas en el dibujo?», preguntó la doctora Jiménez en tono conversacional. Sofía se encogió de hombros. «Los amigos de papá hacían mucho ruido y me dieron de beber algo feo que me hizo doler la panza». La doctora Jiménez y Elena intercambiaron una mirada cargada de preocupación. «¿Qué te dieron de beber, cariño?», preguntó Elena con el corazón acelerado. «No sé, estaba en una taza especial. Dijeron que me ayudaría a dormir porque estaba haciendo mucho ruido». El lápiz de Sofía se movió hacia una nueva hoja de papel. «¿Puedo dibujar otra cosa ahora?». Antes de que alguna de las dos respondiera, Javier, el enfermero, apareció en la puerta. «Doctora Jiménez, ya están listos los resultados de las pruebas que esperaba». «Vuelvo enseguida», aseguró la doctora a Elena. «Javier se quedará con Sofía unos minutos». En el pasillo, Elena notó a una mujer observándolas. Tendría unos 35 años, vestía de manera profesional, con ojos amables y un iPad en la mano. Mientras la doctora Jiménez se dirigía con prisa hacia la estación de enfermeras, aquella mujer se acercó a Elena. «Señora Martínez, soy la doctora Rebeca Chan», dijo, extendiendo su mano. «Entiendo que su hija no se siente bien». «La doctora la solicitó a usted», dijo Elena, cayendo en la cuenta. «Usted es la especialista en protección infantil». La doctora Chan asintió. «Ayudo a los niños a expresar experiencias difíciles. ¿Estaría bien si paso un tiempo con Sofía?». En ese momento, la doctora Jiménez regresó. Su expresión era grave, y con un gesto les indicó a Elena y a la doctora Chan que la acompañaran a una pequeña sala de consulta. La seriedad en sus ojos hizo que el corazón de Elena latiera con fuerza. «El informe de toxicología ha llegado», dijo la doctora Jiménez en voz baja. «Sofía tiene rastros de un sedante recetado en su organismo. Es un medicamento que jamás debe administrarse a un niño sin estricta supervisión médica». Elena sintió que todo a su alrededor giraba. «¿Está diciendo que alguien drogó a mi hija?». La mirada que intercambiaron las dos doctoras le confirmó a Elena que la pesadilla apenas comenzaba a revelarse. La pequeña sala de consulta parecía demasiado estrecha y las luces fluorescentes demasiado brillantes. Elena se aferró con fuerza al borde de su silla. Mientras la doctora Jiménez explicaba los resultados de las pruebas con palabras medidas y cuidadosas, su tono transmitía calma dentro de la gravedad. «El sedante que encontramos no suele recetarse a niños de la edad de Sofía», explicó. «Puede provocar efectos secundarios importantes, incluido el dolor abdominal que ella está experimentando. Lo preocupante es cómo llegó este medicamento a su organismo». La doctora Chan tomaba notas en su iPad, con una expresión compasiva, aunque profesional y firme. «Señora Martínez, Sofía mencionó algo más sobre lo que comió o bebió durante el fin de semana». Elena negó con la cabeza.
luchando por procesar esta nueva información. Solo dijo que le dieron algo feo para hacerla dormir. No entiendo por qué alguien le daría a un niño un medicamento que no fue recetado. Eso es justamente